Cultivo de la soya. Los integrantes del grupo son Boris Edson Ayma y Beatriz Sovia Poma, grupo B de la materia de cultivo 2. El cultivo de la soya es uno de los cultivos de mayor importancia económica, abarcando hasta el 2019 un total de 1.222.601 hectáreas en Santa Cruz de la Sierra, siendo el cultivo número 1 en cuanto a superficie en nuestra región. Generalmente se efectúa con máquinas sembradoras de leguminosas, reguladas convenientemente. Es importante que el terreno esté bien nivelado para obtener una siembra uniforme. Preparación del terreno. Durante la preparación del terreno se puede presentar un suelo compactado. Para verificar si nuestro terreno presenta suelo compactado, debemos realizar una calicata de 60 por 60 centímetros de lado y 50 centímetros de profundidad para observar la penetración de las raíces. Si nuestro suelo está compactado, es necesario romper la capa dura utilizando un arado de cincel, subsolador o escarificador. Se debe realizar una labranza profunda cuando el suelo no esté ni muy seco ni muy húmedo. Cuando se realiza el subsolado, se debe profundizar 10 centímetros más por debajo de la capa compactada. Como se puede observar en el video, está un tractor agrícola muy útil durante todo el desarrollo del cultivo, enganchado a un implemento que en este caso vendría a ser el arado de cincel que ya se les venía mencionando. La función del arado de cincel es poder romper la capa dura del suelo compactado. Los tipos de siembra. Existen dos tipos de siembra para el cultivo de la soya: la siembra convencional y la siembra directa, siendo más recomendada la siembra directa. La siembra convencional. La siembra convencional consiste en un barbecho que se realiza después de la limpieza del terreno a una profundidad de 20 a 30 centímetros con un arado de discos o romplón, rejas o vertederas, como se observa en el video. Se favorece a la retención, se rompe y se voltea y afloja la capa superficial del suelo. Además, se incorpora residuos de cultivos o vegetación presentes y se ponen plagas del suelo depredadores. Después del barbecho sigue la rastra. Como se puede observar, la rastra es una labor que se realiza de 1 a 2 veces con el fin de desbaratar los terrones y tener un suelo mullido. Al mismo tiempo permite nivelar el suelo y facilitar la germinación de la semilla. Como se puede observar en el video, se observa al tractor agrícola enganchado a un implemento agrícola que vendría a ser una rastra de discos. Durante la siembra, la sembradora realiza la siguiente función. La parte de adelante hace un surco donde se entierra el fertilizante a 5 centímetros de distancia. Se hace otro surco donde se siembra la semilla. Y luego los rodillos tapan la semilla que fue depositada previamente. Se puede calibrar la profundidad. En el caso de la soya, no debe superar los 2 centímetros de profundidad. Y se puede observar en el video claramente el trabajo que realiza una sembradora durante una siembra convencional. En la siembra directa, como pueden observar en las imágenes, se presentan algunos ejemplares de máquinas de siembra directa. En la siembra directa, algunos de sus principales componentes tienen las tolvas en la parte superior de semilla o de fertilizante. Luego se puede observar los conductos de descarga, ya sea de la semilla y los conductos de descarga del fertilizante también. Luego, en la parte inferior, las partes más importantes que tiene vendría a ser primero el cuchillo de corte, que está en la parte de adelante. Tiene una cuchilla que está encargada de poder cortar el rastrojo y
no haya ningún impedimento para poder depositar la semilla. Luego tenemos lo que vendría a ser el disco, el abresurco de doble disco. Su función, como su propio nombre lo dice, vendría a ser abrir el surco donde se va a depositar la semilla. Luego de eso también tiene doble rueda limitadora de profundidad. Su función es poder nivelar o limitar la profundidad a la que se va a depositar la semilla, dependiendo al cultivo. Se la debe calibrar. En el caso de la soya, como ya veníamos mencionando, no debe pasar de los 2 centímetros. Luego también se puede observar lo que vendría a ser una rueda compactadora de semilla. Su función vendría a ser compactar las semillas una vez estas hayan sido depositadas. Durante una siembra directa no se realizan movimientos importantes del suelo, no hay aradas ni rastradas, excepto el movimiento que efectúan los discos cortadores de los abresurcos de la sembradora al abrir una angosta ranura donde se localizará la semilla. Época de siembra. Este varía de una zona a otra, según el régimen de lluvias de cada zona y el ciclo de maduración de la variedad, pero las más recomendadas son: campaña de invierno entre 1 de junio al 15 de julio. La mejor época va del 20 de junio al 15 de julio. Campaña de verano entre 1 de noviembre al 20 de diciembre. La mejor época va del 10 de noviembre al 15 de diciembre. Las semillas. Aspectos a elegir la variedad a sembrar. Algunos de los aspectos para poder elegir una variedad para proceder a sembrar vendría a ser la adaptación y estabilidad de la variedad. Es uno de los aspectos más importantes al momento de elegir la variedad que vamos a sembrar. También se tiene otro aspecto que vendría a ser el rendimiento de la variedad. También el ciclo de la variedad y la resistencia o tolerancia a las principales enfermedades de importancia económica. Y por último, un aspecto que no debemos dejar de lado, que vendría a ser el tipo de suelo. Luego tenemos las variedades conocidas. Entre las principales que existen en nuestro medio, las más conocidas, vamos a ir mencionando que vendría a ser la Munasca RG y el Zenwest 4795. La Munasca RG es una variedad de ciclo precoz y alto potencial de rendimiento, excelente desarrollo radicular y buena ramificación y buen peso de la semilla. ¿Cuáles son las ventajas de la Munasca? Algunas de las principales ventajas que tiene son la adaptación a diferentes zonas, el ciclo precoz, los altos rendimientos para verano o invierno, la buena sanidad y el buen rendimiento. Luego tenemos otra variedad también conocida que vendría a ser el Zenwest 4795. Una de sus principales también características vendría a ser su precocidad y estabilidad. Algunas de sus ventajas son su adaptación a diferentes zonas también. Es de ciclo precoz, esta variedad es de ciclo precoz. También los altos rendimientos, ya sea en verano o invierno. También se tiene una buena sanidad y buen rendimiento. Estas son algunas de las características por las cuales estas variedades son conocidas en nuestro medio. Luego tenemos las variedades convencionales, como el Ocepar 9, como el AN 05 Sereré o el AN 06 Cardenal, que como se puede observar tienen diferentes días
a flor y a madurez o diferentes alturas en centímetros y en tamaño de vaina y en tamaño de planta y también en el peso de 100 granos, ¿ya? Entonces, luego tenemos variedades resistentes a glifosatos. Entre algunas de las variedades resistentes a glifosatos tenemos el Cardenal RG, también tenemos el Tucán RG, el Gavilán RG, la Munasca, como ya habíamos mencionado, el Lealcén y también tenemos el Azaí, la Caoba, el Tornado y otros más. La inoculación. Como norma general en la inoculación, es recomendable realizar una inoculación de las semillas. Con las dosis que se deben manejar, que se manejan son, si el inoculante es líquido, de 250 ml por cada 100 kilogramos de semilla. Si es un inoculante sólido, 350 gramos por 100 kilogramos de semilla. El inoculante nos asegura una mejor nodulación y suministra el nitrógeno necesario a las plantas para un óptimo desarrollo y producción del cultivo. Se mezcla el inoculante con una pequeña cantidad de agua necesaria para la semilla. Luego se remueve bien la mezcla como se observó para que sea homogénea. Se mejora la adherencia del inoculante a la semilla si se ha añadido previamente el agua, un poco de azúcar, melaza o goma arábica. Posteriormente se añade la mezcla a la semilla y se remueve ya sea en una bolsa o con una máquina hasta que la totalidad de la semilla quede impregnada con el inoculante y esté listo para la siembra. Posteriormente se procede ya con la semilla ya incorporada, impregnada con el inoculante, se procede a colocar las semillas en la tolva de malezas. Entre las malezas más recurrentes en el cultivo de la soya tenemos el mamuri, el pepinillo, la rogelia, el chiori, el maicillo, el chupurujume, también tenemos el camotillo, la malva taporita, la emilia y el cadillo. Todas las mencionadas son entre las principales malezas que se encuentran en el cultivo de la soya. El control químico. En el presente cuadro podemos observar las malezas que habíamos mencionado anteriormente con los herbicidas que se usan para controlarlos más la dosis recomendada. Por ejemplo, en la primera fila tenemos chiori, verdolaga, maicillo, pata de gallo, chupurujume. Los herbicidas que controlan estas malezas son el acetoclor, el metolaclor, el acetoclor con una dosis de 0.8 a 1 litro por hectárea, el metolaclor con 1.5 a 2 litros por hectárea. También otras malezas tenemos, por ejemplo, el chiori, leche, quinuilla, sanana, verdolaga, camotillo. Y los herbicidas que se usan para controlarlos son el lactofen más ventazón con una dosis de 0.3 más 0.8 litros por hectárea. El lactofen más imacetapir de 0.3 más 0.7 litros por hectárea. También tenemos otras malezas que son también recurrentes, como vendría a ser el camotillo, Santa Lucía, malvas y sanana, y se los controla con diclosulan con una dosis de 36 gramos por hectárea. También en la parte inferior podemos observar algunas de las malezas recurrentes como el maicillo, pata de gallo, rogelia, pasto amargo no resistentes que son controlados con herbicidas como el aloxifob
Fluaxifop Clethodim. El aloxifop con una dosis de 0.35 a 0.4 litros por hectárea. El Fluaxifop con una dosis de 1.5 a 2 litros por hectárea y el Clethodim con 0.3 a 4 litros por hectárea. Enfermedades. Entre las principales enfermedades que se presentan en el cultivo de la soya tenemos la roya asiática. También tenemos la mancha anillada, la mancha foliar, la antracnosis. También tenemos otras enfermedades que afectan principalmente a la raíz, como vendría a ser la pudrición negra de la raíz y otros producidos por bacterias como el tizón bacteriano, provocado por una pseudomona. También tenemos otras enfermedades como el oidio de la soya, que viene a ser causada por un hongo. También tenemos otras enfermedades también causadas por hongos como el mildew. Entre el control químico, para el control químico, vamos a describir algunos de los controles químicos para algunas enfermedades que se presentan con mayor frecuencia, como por ejemplo en el presente cuadro tenemos el nombre químico, el nombre técnico, el nombre comercial, la formulación, el modo de acción, la dosis y también tenemos las observaciones, o sea, es decir, las enfermedades que controla. Por ejemplo, para las enfermedades como la mancha anillada, se lo puede controlar con benzimidazoles, su nombre químico que vendría a ser los carbendazim. Algunos de sus nombres comerciales, como ustedes saben, pueden variar. Algunos de sus nombres comerciales son Protector, Rizocarb o Derosol, con diferentes formulaciones. El modo de acción vendría a ser sistémico. Luego tenemos otras enfermedades como la roya y enfermedades de fin de ciclo que pueden ser controlados con triazoles. El nombre comercial de algunos de estos fungicidas vendrían a ser Folicur, Foken, Orios, Titan, Tebucal, Tebucur, Security, Selective Spectrum, Siptane, Indar, Artea, Defender y también Apache. Cada uno de estos fungicidas vienen con distinta formulación y de todos el modo de acción es sistémico. Luego tenemos también roya y enfermedades de fin de ciclo también, que pueden ser controlados con triazol más estrobilurina. Algunos de los nombres comerciales de estos defensivos agrícolas vendrían a ser Opera, Prior Extra, Esfere, Nativo, con distintas formulaciones y de modo de acción sistémico. Enfermedades resistentes y su control. Algunas de las enfermedades que se han vuelto resistentes debido al mal manejo de los agroquímicos o fungicidas ha sido, por ejemplo, la roya asiática. Para su control actualmente se usa la mezcla de fungicidas de los grupos de las estrobilurinas y triazoles. Han demostrado ser los más eficientes para el control de la enfermedad. Actualmente se usa esa mezcla debido a la resistencia que muestra esta enfermedad y su difícil control.
Luego, otra de las enfermedades resistentes que le siguen también vendría a ser la mancha anillada. Experiencias locales de nuevos fungicidas en mezclas con estrubilurinas, triazoles y carboxamidas han demostrado un buen manejo de esta enfermedad, solo que las aplicaciones, como siempre, deben hacerse preventivas a la aparición de la enfermedad. Otra de las enfermedades que son resistentes o su control se ha vuelto difícil vendría a ser la pudrición negra de la raíz. Al no existir fungicidas disponibles ni tampoco niveles adecuados de resistencia genética para un control efectivo, es recomendable incluir medidas de control cultural para minimizar los daños. Plagas. Entre las principales plagas que se da en el cultivo de la soya tenemos el picudo negro, también tenemos el picudo gris grande, el gusano cortador, el falso medidor, el gusano militar, tenemos el gusano de la soya, el gusano pegador de hojas y una amplia variedad de o especies de chinches como el chinche verde pequeño, Physodoros guildini, el chinche marrón, Euschistosceros, el chinche verde de alas café, Eledesa meditabunda, el chinche panza verde, Dichelos fucatus, y el chinche verde grande, el Acrosternum sp. También tenemos la mosca blanca, Bemisia tabasi, trips, Caliotrix fascioli, ácaros. El control químico por ejemplo, tenemos para el control de gusanos, trips y ácaros en insecticidas biológicos tenemos el Proclaim, este es el nombre comercial y su nombre técnico es benzoato imametin, con una dosis de 0.5 kilogramos o litros por hectárea. Luego también entre los insecticidas fisiológicos de acción lenta para anticarsia, espodóptera, gusano pegador, el gusano del lepidóptero mayores a 1.5 centímetros de tamaño. Tenemos algunos químicos como el rimón, el match, el nomal, el dimilin. También tenemos cascade, intrepid, que se realizan en distintas dosis, que se aplican en distintas dosis, desde 0.12 a 0.15 kilogramos o litros por hectárea. El momento de aplicación para plagas, desde la emergencia hasta la prefloración. Plagas que se presentan: el picudo gris grande y pequeño, el picudo negro, anticarsia, falso medidor, petitas. ¿En qué momento aplicar? El picudo gris grande y pequeño, cuando se tenga un promedio de 2 plantas muertas por metro lineal o 35% de defoliación. En el caso del picudo negro, cuando se encuentre 2 picudos adultos por 10 metros lineales. De la plaga anticarsia, falso medidor y petitas, con un promedio de 20 a 30 gusanos de hasta 1.5 centímetros de tamaño por paño o con 30% de defoliación. Como podemos observar, un cultivo de la soya en el que se hace presente las chinches, ya sea chinche pequeño, el panza verde o el chinche grande. Durante la fase de R4 y R5 de la soya, no debemos permitir que la chinche tenga una altísima densidad poblacional porque nos van a causar pérdidas en el rendimiento de la soya. En el caso como se observa del gusano medidor,
atacan las hojas de la soya. Solo se comen la parte más blanda de las hojas, no comen las nervaduras, dejan la hoja como una malla. Plagas resistentes. Vamos a presentar algunas de las plagas resistentes actualmente. Tenemos el chinche marrón, el Leucistus ceros, que se lo controla, su control químico se realiza en mezclas de piretroides y neonicotinoides. La eficacia de control superó el 60%. Recientemente confirmaron que Leucistus ceros es resistente a metamidofos. La mejor eficacia de control de Leucistus, 90%, se obtiene con imidacloprid más lambdacialotrina. Otra de las plagas resistentes que se nos puede presentar en el cultivo es la mosca blanca, Bemisia tabaci. Se caracteriza por su alto nivel de resistencia a muchos derivados organofosforados y carbamatos. Se obtienen controles satisfactorios con productos como fepropatrin, metomilo, buprofezin, imidacloprid y endosulfán. Estas plagas resistentes se ha venido dando por la irresponsabilidad o el uso indiscriminado de ciertos agroquímicos. El modo de aplicación con pulverizadora. ¿Cómo se aplican los fungicidas, los insecticidas? Todos los pulverizadores para la aplicación de agroquímicos, desde los más sencillos hasta los más diseñados a través de la aspersión terrestre o aérea, poseen 3 elementos en común. El líquido a ser pulverizado es contenido en un tanque, el cual es movido por una bomba, a veces por gravedad, hasta una o más salidas llamadas boquillas, como se observan en el video. Para aplicar los herbicidas, insecticidas o fungicidas, primero se debe calibrar las pulverizadoras para tener una aplicación exacta del producto. Se recomienda aplicar por lo general con boquillas acordes a la situación. Cosecha. La cosecha se debe realizar una vez cumplido el ciclo fisiológico del cultivo. Algunos prefieren levantar la cosecha antes que el cultivo alcance su madurez total, porque pueden obtener toda la cosecha antes de que sea dañada por el mal tiempo. Y otros en el punto óptimo, porque así tendrán menos rotura de grano y pérdidas. El tiempo oportuno para la cosecha varía según la cosecha y el clima. El tiempo más adecuado es cuando el grano proporciona el rendimiento más alto y en la mejor calidad. Usualmente la cosecha de soya se inicia cuando el grano presenta alrededor de 16% de humedad para terminar la cosecha con 13.55%. Los factores más importantes son velocidad apropiada de operación y los ajustes sugeridos para la cosechadora. Cada manual de operador de cosechadoras tiene una lista de ajustes sugeridos para estos dos factores. Los cabezales cortan la planta y la dirige al interior de la máquina. La planta entera entra por el alimentador hacia el interior de la máquina. Allí se encontrará con un sistema de limpieza que mueve las plantas para eliminar grandes impurezas en una primera fase y recoger los granos que se van soltando en una segunda fase. Los granos pasan a varias cribas que van eliminando pequeñas impurezas hasta que queda el grano prácticamente limpio. Los granos ya limpios son conducidos a la tolva de almacenamiento situada en la parte superior de la cosechadora y según suben, distintos sensores detectan aspectos como la calidad del grano, el rendimiento de cada zona o directamente el nivel de llenado de la tolva. Toda esta información la ve el conductor en su cabina, de manera que se pueda coordinar con los tractores que recogerán la soya en remolques y posteriormente estos remolques los lleven a ser bien almacenados para no dañar los granos. La capacidad de producción de una cosechadora es importante para el operador. Algunas veces menor capacidad significa menor cantidad de granos cosechados por día. Para esperar una buena cosecha se debe hacer bien todas las prácticas culturales. Una buena preparación de terreno, buena siembra, un buen cultivo y control de malezas, plagas
y enfermedades para obtener una buena cosecha.